4. Antes de dar inicio a la sesión de esta noche, comentarles que la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD cuenta con los siguientes servicios a disposición de las empresas contratistas y entidades públicas: Centro de Arbitraje, Arbitraje de Emergencia, Centro de Conciliación y próximamente Junta de Resolución de Disputas. Vamos a dar inicio con este tercer módulo, el cual se denomina la ejecución contractual en las principales opiniones de la OCE. Mi nombre es Julio César Silva, soy secretario arbitral de la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD y estaré a cargo de moderar este presente módulo. Contarles que la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD es quien está organizando el presente programa conjuntamente con sus organizadores, el Ilustre Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno. Ambas instituciones con reconocida trayectoria, quienes dan un mayor realce al presente curso y quienes estamos sumamente agradecidos. Ahora bien, comunicarles a los participantes que el link de acceso para registrar la asistencia será enviada en el transcurso del módulo, con el que se les recomienda estar atentos al chat y a la presente reunión. Es decir, no deben colocar sus nombres u otros datos, puesto que está disponible únicamente para las preguntas. Bueno, quiero dar la bienvenida a este programa a nuestro expositor, quien estará a cargo de la ponencia de esta noche. Me refiero al doctor José Luis Azpilicueta Rojas, abogado de profesión, magíster en gerencia gubernamental, egresado en doctorado de gobernabilidad y gestión pública y egresado de la maestría en Derecho Civil, especialista en contrataciones con el Estado y arbitraje, y actualmente es presidente del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua y miembro de las planas de árbitros del Centro de Arbitraje de la OMSA y de la Asociación de Corte Nacional de Arbitraje y Disputas. Sin más, tengo el agrado de presentar al doctor José Luis Azpilicueta Rojas, quien nos ayudará a comprender de una mejor manera cada uno de estos temas, a quien le cedo el uso de la palabra para dar inicio a esta ponencia. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señores. Buenas noches. Gracias por asistir. Gracias por la presentación tan apoteósica, doctor Julio César. Bueno, en esta tarde, entre hoy y mañana, vamos a conversar algo de lo que son las opiniones del OCE en la ejecución de la contratación pública. Primero, quisiera tocar un tema referido a qué son las opiniones del OCE y para qué sirven. Básicamente, las opiniones del OCE, como todos sabemos, las dicta la Dirección Técnica Normativa de esta institución llamada Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. ¿Y cuál es la finalidad? Lograr, permitir una mejor interpretación de la norma. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos una opinión del OCE? Básicamente porque existen tantas normas como interpretaciones hay. Y eso no solamente para las normas que corresponden a la contratación pública, sino en todo aspecto. Si vamos a la legislación nacional, existe la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es una sentencia casatoria en tercera instancia que nos permite interpretar mejor la norma, Código Civil, Penal, Administrativo, Tributario y los jueces. También hay precedentes de observancia obligatoria, plenos jurisdiccionales, que determinan que en casos similares, casos análogos, casos parecidos, se debería resolver de tal o cual manera. Entonces, no escapa a estas interpretaciones la Ley de Contrataciones del Estado, que determina las opiniones del OCE. Ahora bien, ¿las opiniones del OCE son de obligatorio cumplimiento? Pregunta importante antes de iniciar. ¿O solamente son lineamientos generales que nos ayudan a poder entender mejor la norma y en todo caso a poder darle una mejor interpretación en el ejercicio del uso de las referidas normas? Todas las opiniones de los en la parte inicial tienen un detalle que dicen, ¿no? Que ni son interpretaciones de obligatorio cumplimiento, pero permiten interpretar de mejor manera.
¿Cómo llegamos a las opiniones del OCE? Si tengo una consulta, la elaboro ante la Dirección Técnica Normativa del OCE, pago un derecho y dentro de un plazo que debería ser 20, 30 días, te dan una respuesta. Ahora, existe la posibilidad de que esa respuesta llega no muy oportunamente, que digamos, ¿no? Pero bueno, para eso estiman las opiniones del OCE. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre las opiniones del OCE, cómo interpreta el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Nos vamos a abocar única y exclusivamente a ver el tema de ejecución contractual, tanto en bienes y servicios, y mañana trataremos el tema de las opiniones del OCE en la ejecución de obras. ¿Ya? Sin más preámbulo, y respecto de la presentación que ha dado de mi persona el doctor Julio César Silva, donde ya conocen todos mis términos de referencia y características técnicas, vamos a proceder a iniciar el dictado del curso. Primeramente vamos a detallar lo que es un contrato. En contratación pública, este contrato tiene una oportunidad para realizarse, y esto es después de consentida la buena pro o cuando esta buena pro queda administrativamente firme. ¿Cuál es la diferencia de buena pro consentida o buena pro administrativamente firme? Tienes una buena pro consentida cuando el comité de selección expide el acta en el cual determina que has ganado la buena pro. Pero ¿cuándo es una buena pro administrativamente firme? Cuando esa buena pro es materia de impugnación por uno de los participantes y la instancia superior, es decir, el Tribunal de Contrataciones del Estado, confirma ese otorgamiento de buena pro. Entonces ya no es una buena pro consentida, es una buena pro administrativamente firme, solamente para poder diferenciarlo, ¿no? La nomenclatura que debemos manejar las personas que nos abocamos a este tema de la contratación pública. Veremos al respecto la primera opinión, respecto de lo que es contrato y oportunidad, que es la opinión 078-2012. Lo que vamos a hacer ahora como mecánica, perdón, es, yo primero voy a dar el detalle y el número de la opinión. Y si les interesa, ustedes toman nota y ya después estudian, la analizan en extenso, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer es dar un extracto muy pequeño de cada una de esas opiniones para que ustedes tengan un conocimiento preciso y después puedan indagar por su cuenta. Esa es la mecánica que vamos a tomar. Es por ello que no preparé una presentación PowerPoint, ni mucho menos, ¿no? Porque básicamente lo que yo quiero es interactuar con ustedes, que interactuemos todos, y poner en la pantalla el texto de la opinión. Creo que no sirve de mucho si yo mismo lo puedo poner. ¿No? Seguimos. Entonces, tenemos la opinión 078-2012, DTN, ¿qué quiere decir DTN? Dirección Técnica Normativa, del OCE. ¿Qué dice esta opinión? El contrato administrativo presenta determinadas características, y son 4. Nos vamos a abocar a la cuarta, que señala las especiales características de que goza la entidad que derivan del ejercicio de la función administrativa y la persecución del interés público subyacente al contrato. En esta opinión quiero resaltar 2 conceptos muy importantes: las prerrogativas públicas y las cláusulas exorbitantes de la contratación pública. Vamos a ver primero. Las prerrogativas públicas en la contratación administrativa no se derivan del contrato, sino de la propia ley. Es decir, la propia ley instaura estas prerrogativas públicas y acarrean una posición especial básicamente del Estado en el ámbito contractual sobre el contratista. ¿Y qué es lo que permite, entre comillas, ¿no?, asegurar el cumplimiento del desarrollo de las políticas públicas? Eso es lo que se define como prerrogativas públicas. Ahora, ¿qué son cláusulas exorbitantes? Estas cláusulas exorbitantes son aquellas que quiebran el principio de igualdad entre las partes contratantes y pueden citarse entre ellas, estas cláusulas, un detalle de cuáles serían esas cláusulas exorbitantes: la interpretación unilateral, en primer lugar. En este caso,
en la contratación pública, la legislación peruana, existe una interpretación unilateral? Claro que sí, porque es materia del presente proceso, ¿no? Las interpretaciones que hace el Estado de su propia ley vía las opiniones del OCE. ¿Son vinculantes? No, pero son lineamientos que hay que seguir, que había que seguir para interpretar de mejor manera la norma. Entonces el Estado crea su norma y el Estado, ante una relación contractual bilateral, ¿qué hace? Yo mismo la voy a interpretar a mi gusto, que podría darse el caso. ¿Eso es una cláusula exorbitante? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una interpretación unilateral de la norma. ¿Acaso existe una interpretación del contratista respecto a la norma? No, el Estado se la interpreta solo. En segundo lugar, una cláusula exorbitante es la posibilidad que tiene el Estado de realizar una modificación unilateral. ¿Y cómo se daría este tema? Cuando la entidad decide ejecutar adicionales, por ejemplo. ¿Acaso le pregunta al contratista, ¿podría usted ejecutar la adicional? No, dice, voy a ejecutar la adicional. ¿Por qué? Porque es la partida que me falta, que no estuvo en el expediente técnico para poder culminar el contrato, ¿no? ¿Qué otra cláusula exorbitante podría existir? La terminación unilateral. Por ejemplo, cuando la entidad no suscribe el contrato por un recorte presupuestal o porque desaparece la necesidad. ¿Es una terminación unilateral del contrato? Claro que sí. ¿Por qué? Porque al Estado no le conviene. Tengo un recorte presupuestal, no contrato. ¿Desaparece mi necesidad? No contrato. ¿Eso es unilateral? Sí. Ahora, estas cláusulas exorbitantes a las cuales hago referencia, entiendo que colisionan directamente con el principio de equidad. Y este principio de equidad, como sabemos, se detalla en la Ley de Contrataciones del Estado y señala que las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. ¿Y esto existe? O sea, si nos ponemos a pensar, ¿existe esta relación de equivalencia y proporcionalidad entre las partes? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el Estado te resuelve el contrato? El Estado, en estas cláusulas exorbitantes, te coloca una cláusula de penalidades. Esa cláusula de penalidades que contiene una fórmula polinómica para calcularte la penalidad diaria. Y si tú acumulas el 10%, te resuelven el contrato. Y si te resuelven el contrato, además te ejecutan la garantía. Y además dan parte al OCE para que el OCE te cierre la empresa o te la sancione, temporal o definitivamente, por haber acarreado una resolución contractual. Entonces, estamos viendo de que no existe una equivalencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Estado te puede resolver el contrato cuando tú no cumples, ¿qué pasa cuando el Estado no cumple contigo? Caso muy conocido, no te pago. ¿Por qué? Porque no te pago. Pues. Tienes 10 días para pagar después de la valorización efectuada por la entidad. 10, 15, 20, 30 días, no te pago. ¿Y qué contraprestación extra tengo yo como contratista cuando el Estado no me paga? Te voy a pagar el interés legal. Mejor nada, pues, ¿no? Mejor nada. El interés legal es bajísimo. No, pero el Estado sí. Cuando al Estado no le cumple, te aplico la fórmula polinómica con un cálculo leonino hasta que te resuelve el contrato. Pero cuando tu Estado no me paga, no pasa nada. Te pago el interés legal. Manejaba este tema en mi tesis de maestría y planteaba una de esas situaciones, ¿no? Y en función a eso, para, obviamente, equiparar la igualdad entre las partes, se planteaba la posibilidad de que también existan penalidades a favor del contratista cuando la entidad no le paga las valorizaciones en tiempo oportuno. Bajo esa premisa, ¿no? ¿Por qué tú sí me cobras penalidades y por qué yo, contratista, no te puedo cobrar penalidades a ti, Estado? Si el daño que sufrimos puede ser el mismo. Tú con el interés público y yo con mi bolsillo. ¿Qué diferencia hay si el daño es el mismo? Entonces, bueno, la tesis prosperó, fue aprobada de mejor manera, gracias a Dios, y quedó demostrado que efectivamente que había la posibilidad de que el Estado genere
penalidades a favor del contratista en el mismo contrato. Y además se hacía presente un principio del Código Civil que corresponde a la libertad contractual. Porque la norma de contratación pública señala expresamente que las partes pueden generar otras penalidades. Y esas otras penalidades podrían estar determinadas por generar una penalidad a favor del contratista cuando el Estado no le paga oportunamente. Esto se llama principio de libertad contractual, estipulado en el Código Civil y también es un principio de nuestra Constitución política. Libertad de contratación. ¿Qué dice este principio? Que las partes pueden pactar libremente como les parezca sin contrariar la norma ni la ley. Bueno, seguimos. Al respecto, tomando nuevamente el lineamiento de la exposición, tenemos la casación 683-2009 Lima. Si bien es cierto, no es una opinión del OCE, sí nos ayuda como un lineamiento general para entender determinados temas respecto al contrato. ¿Y qué dice? El contrato se encuentra perfeccionado con la recepción del servicio, como es el caso de la empresa que siguió brindando el servicio de alimentación a un hospital luego de haber vencido su contrato. O sea, si tú seguiste ejecutando el servicio, se tiene tácitamente perfeccionado o ampliado el contrato. Pero actualmente, estamos hablando de que esta casación es de 2009, la norma ha cambiado mucho en cuanto a su interpretación, pero actualmente podemos accionar legalmente al respecto vía el enriquecimiento indebido. Más adelante vamos a ver opiniones del OCE que detallan expresamente el enriquecimiento indebido y cómo es que el Estado debe pagar al contratista así haya contratado mal. Me adelanto un poco, ¿no? Yo Estado he contratado la ejecución de una obra, o en todo caso he comprado ladrillo o cemento. Vienen, me lo dejan en el almacén, ladrillo o cemento, pero no lo hice con un proceso de selección, lo hice directamente. ¿Está mal? Claro que sí. ¿He ido por encima de las normas de contratación pública? Sí. ¿Puedo determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que inteligentemente han comprado cemento sin pasar por un proceso de selección cuando esta compra va más allá de 8 UTs? Sí, pues puedo sancionar. Pero puedo decirle al contratista, oye hermano, ¿sabes qué? Como he contratado mal, como mi logístico, usted es medio enamorado, pues no, no ha podido, no ha pensado bien, ya ha contratado directamente, no te voy a pagar, porque no tengo presupuesto, porque no tengo requerimiento, porque no tengo proceso de selección, porque no tengo contrato, porque no tengo buena pro, porque no tengo requerimiento, no tengo términos de referencia, especificaciones técnicas, no tengo nada. No te voy a pagar. ¿Eso puede ser el Estado? No, eso no puede ser el Estado. Así haya contratado de la peor manera o haya sobrepasado por las normas de contratación pública, tú me pagas por el enriquecimiento indebido. ¿Qué quiere decir? Que el que se enriquece a costa del empobrecimiento del otro tiene que resarcir por ese daño. ¿Ya? Lo vamos a ver más en detalle adelante, pero ya me voy adelantando un poco. Eso es lo que quiere decir esta casación. Ahora, sí. ¿Cabe la posibilidad de que la entidad se niegue a suscribir el contrato? Claro, por tres razones expresas. En primer lugar, porque existe un recorte presupuestal, porque exista una norma expresa que así lo señale, y en tercer lugar, porque desaparece la necesidad. Al respecto, la opinión 135-2008 señala una norma que limita o prohíbe la contratación podría ser la 37793, que es una ley que regula el gasto de la publicidad del Estado, por la cual el Estado puede negarse a perfeccionar el contrato. O sea, hay una ley que ya no me permite seguir contratando y por eso lo que hago es no contratar, no suscribo el contrato. Tenemos la opinión 76-2011, que señala, solo podría decirse que se ha establecido la necesidad, que ha desaparecido la necesidad cuando eso queda ratificado con la conformidad emitida en la que se manifiesta que el contratista ha cubierto la necesidad. Es decir, mi necesidad desaparece cuando la he podido cubrir, cuando acredito expresamente que ya tengo el bien que había convocado. Por ejemplo, estoy contratando lo que ha pasado ahora, lo que ha pasado ahora en la región de Arequipa, donde yo radico. Imagínense que yo estoy
con mi municipalidad adquiriendo maquinaria pesada. Tractores oruga, estoy volquetes, estoy adquiriendo bobcas, estoy adquiriendo un equipo de maquinaria pesada. Y el gobierno regional, tan benevolente y bueno, amable, cordial, consigue una partida presupuestal para regalarnos y obsequiar maquinaria pesada a todas las provincias de Arequipa. Pero mi proceso de selección ya está a la mitad. Es más, ya otorgué la buena pro. Y estoy en plazo ¿no? de suscribir el contrato y me llega la donación. ¿Qué hago? Estoy en capacidad de decir, no, hermanito, ya no te puedo comprar porque ya pude satisfacer mi necesidad con la donación. Claro. Caso expreso, un caso más real, eso ocurrió en Moliendo, en alguna oportunidad donde me trabajaron por ahí, se estaba comprando una ambulancia y llegaron de aduana, llegaron donaciones de ambulancias, entonces se paralizó el proceso y se determinó de que no se iba a suscribir el contrato porque la necesidad habría desaparecido. Seguimos. ¿Cómo se perfecciona un contrato de contratación pública? En primer lugar, con la suscripción del documento que lo contiene, es decir, con la firma del contrato, y en segundo lugar, con la expedición de una orden de compra o una orden de servicio cuando el monto del contrato no supere los 100.000 soles. Está específicamente detallado en la norma que corresponde al reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Al respecto tenemos la resolución 1283-2011 del Tribunal Constitucional que señala la justificación de no contar con la documentación para la suscripción del contrato por ser un imposible jurídico no se equipara al concepto de fuerza mayor, ni con ninguna causa eximente de responsabilidad para la suscripción del contrato. ¿Qué quiere decir? Que los documentos que tú tienes que presentar para la suscripción del contrato, tienes que presentar. Y el hecho que yo diga que es un imposible jurídico, que me has pedido algo, me has pedido un DNI de color rosado, no es eximente, ¿no? Porque tú te comprometiste a presentar ese documento. Si te comprometiste a presentarlo y estás en las bases, debiste presentarlo. Básicamente es eso. Estamos echando a mano de una sentencia del Tribunal Constitucional. Seguimos. La opinión, al respecto, la opinión 62-2010 señala: es posible que en el marco de un proceso de selección, donde la empresa matriz obtuvo la buena pro, sea la sucursal quien suscribe el contrato respectivo, toda vez que constituyen una misma persona jurídica. ¿Ya? Esta opinión es muy importante porque cabe la posibilidad de que Ferreiros se haya presentado a un proceso en la municipalidad, en el gobierno regional de Puno, para dotar de llantas a todo su maquinaria pesada. Pero Ferreiros Lima, ¿no es cierto? Y al momento de suscribir el contrato, sale Ferreiros Arequipa y suscribe el contrato. ¿Puede? Sí puede. ¿Por qué? Porque es la misma persona pública. Sí puede. Seguimos. La opinión 165-2015 señala: no cabe la posibilidad que el postor ganador de la buena pro ejecute algún tipo de prestación con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, debido a que no existe obligaciones y además no se puede señalar que existen aún prestaciones a pesar de que se habría otorgado la buena pro. Es decir, otorga la buena pro y hasta que no firmes el contrato no hay obligaciones. ¿No? Cláusulas obligatorias en la suscripción del contrato. ¿Qué cláusulas tenemos? Garantías, anticorrupción, solución de controversias y resolución del contrato por incumplimiento. 4 cláusulas especiales que detalla la normativa que deben estar en los contratos, que también podríamos equipararlas y meterlas al saco de las cláusulas exorbitantes del Estado. ¿Qué pasa si las entidades, si las partes no desean no incorporar garantías en su contrato? Lo hace nulo el contrato. ¿Por qué lo tendría que hacer nulo si es que existe? Si es que existe la libertad contractual. No que para garantizar el bienestar público. Sí, habría que investigarlo bien, ¿no? Hay algunos que pensamos que eso siguen siendo cláusulas exorbitantes. Y entre comillas tiene una pequeña línea, un esbozo
un detalle colateral casi tangencial de abuso, ¿no? Más aún si hablamos del principio que habíamos conversado hace un momento, ¿no? De que debe existir una equivalencia proporcional entre las partes en la computación pública. Bueno, seguimos. Entonces, en este caso, si es que no existe contrato, no hay obligaciones. Bueno, seguíamos en este caso, ¿no? Las cláusulas obligatorias, las garantías, ya sabemos que son garantías de cumplimiento, garantías por el acto de materiales, todas las garantías que vamos a ver más adelante. Cláusulas anticorrupción. A ver si nos ponemos a pensar un poco a manera de sorna y a manera de análisis de la norma. Yo, Periquito en los Palotes, declaro bajo juramento que he obtenido la buena pro a la buena y que no he tenido la necesidad de aceitar a nadie para que otorgar la buena pro y le he ganado como debe ser. Así lo dice. ¿En qué ayuda? ¿En qué ayuda? Total, si yo he obtenido la buena pro de mala manera, con artimañas, sobrepasando por encima de la ley, también puedo colocar la cláusula. No tiene mayor sentido, pero bueno. Me parece que es para configurar temas de naturaleza penal, ¿no? Bueno, pero está, es una cláusula obligatoria que nos obliga la ley. En cuanto a la solución de controversias, sabemos que estas controversias se proceden vía conciliación o vía arbitraje, o junta de resolución de disputas. Ese tema también es una cláusula exorbitante. Sí, ¿qué pasa si las partes queremos ir al Poder Judicial? Estamos hablando que la solución de controversias para ir a un arbitraje está detallada expresamente en una cláusula del contrato que tiene vida propia. El contrato es una cosa y tu cláusula de convenio arbitral es otra cosa. Tú puedes declarar la nulidad del contrato, pero no declaras la nulidad del convenio arbitral, que es un contrato independiente. Las partes, en atención al principio de su autonomía de voluntad, pueden cambiar esa cláusula arbitral y decir que queremos ir al Poder Judicial. Tema de tesis. Tema de tesis. Porque ya tendríamos que irnos a investigar y analizar lo que es el derecho arbitral. Cláusula arbitral. Primacía de la voluntad por sobre todo. Si analizamos la cláusula arbitral, las partes podrían decir que sí. Pero bueno, en fin. Estamos hablando que la norma, por el momento, para no chocar tanto con la norma, parezco un renegado social ya, señala que las controversias van a conciliación o arbitraje, o en su defecto a junta de resolución de disputas cuando se trata de ejecución de obras. Esta junta de resolución de disputas es medio especial el tema, ¿no? Porque ¿para qué sirve? Es un mini tribunal arbitral dentro de la ejecución de la obra. ¿Y para qué sirve? Para que las partes no peleen fuera de la ejecución contractual, para que sus discrepancias no las eleven a un arbitraje. ¿Pero qué dice la norma? Cuando las partes tienen una discrepancia, resuelve en primera instancia la Junta de Resolución de Disputas. Pero esa decisión de la Junta de Resolución de Disputas es inapelable, es de obligatorio cumplimiento, sí, pero la puede remitir al proceso arbitral. Puedo llevarla a un proceso arbitral. Entonces, ¿para qué existe la Junta de Resolución de Disputas? Para viabilizar el contrato. Pero solo te puedes dejar a salvo tu derecho de que después lo vas a presentar en un arbitraje. Pero cuando acabe la obra, sí puedes presentar el arbitraje. ¿Ya para qué, pues? Costo-beneficio me convendría si ya acabó la obra en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuántos problemas podrían acarrearse, ¿no? Después de la ejecución de una obra de un año y medio, después de ejecutadas tantas partidas, y después de que tanta agua ha corrido debajo del puente, yo me veo la necesidad de presentar un arbitraje a esas alturas. Muchas personas, juristas de nivel, cuestionan de sobremanera, ¿no?, la existencia o la Junta de Resolución de Disputas.
debería ser más. Yo particularmente estimo que deberían tener soluciones más de cumplimiento obligatorio sin la necesidad de acudir a un arbitraje. Pero así se estipulado. Y la resolución del contrato por incumplimiento. Esa es la cuarta cláusula obligatoria. Esta resolución de contrato opera pues por un incumplimiento injustificado por parte del contratista. Más adelante vamos a ver que también existen incumplimientos justificados que no generan penalidad, pero eso vamos a ver más adelante. Requisitos para el contrato de obras. En primer lugar, tenemos que contar con una disponibilidad física del terreno, salvo que se puedan realizar entregas parciales. ¿Cuándo? Cuando hacemos, por ejemplo, una construcción de módulos de vivienda y a torres. Te voy a dar el terreno para que hagas una torre, después el terreno para que hagas otra torre y así vayas avanzando. Eso se puede dar, sí, eso se llama entregas parciales de terreno para la ejecución de una obra de construcción. La opinión 168-2018 señala al respecto: el título válido que debe ostentar la entidad para poder disponer del terreno está referido a aquel que le permite ejercer los derechos reales necesarios que le permitan disponer, determinar u ordenar que se lleven a cabo los trabajos correspondientes para la ejecución de la obra. Es un título válido que faculta a las entidades poder ejecutar una obra y tener un terreno para ello. Un segundo requisito, aparte de contar con la disponibilidad física del terreno, es la identificación de los riesgos. Al respecto, la opinión 152-2017 señala: para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles durante la ejecución, así como las acciones y los planes de intervención para reducir estos riesgos. El análisis de los riesgos implica clasificarlos en 3 niveles y en función a, en primer lugar, su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la ejecución de la obra. Estos riesgos tienen que estar detallados en el expediente técnico. Seguimos. Opinión 108-2013 señala: por tanto, la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto la obligación legal del Comité Especial de verificar la disponibilidad física del terreno durante el desarrollo del proceso de selección, pues la revisión de dicho requisito corresponde al funcionario competente de la entidad que apruebe el expediente de contratación. A algún iluminado se le ocurrió echar la culpa al comité de selección respecto de la existencia del terreno para ejecutar una obra, cuando eso obviamente pues, corresponde a la responsabilidad del funcionario que hizo el expediente técnico, o el que aprobó el expediente técnico por lo menos, ¿no? Y el consultor, ¿no? El proyectista. Opinión 122-2009 señala: ahora bien, en relación con la consulta formulada, debemos tener presente que el artículo 923 del Código Civil señala que el propietario de un bien cuenta con el poder jurídico suficiente para usarlo, disfrutarlo, reivindicarlo y disponer de él. Mientras que el artículo 896 del mismo cuerpo legal señala que el poseedor puede ejercer de hecho uno o más poderes inherentes a la propiedad. Propiedades, registros públicos a mi favor, y posesiones, usar. Básicamente es la diferencia. En esta línea de conceptos, podemos afirmar que para contar con disponibilidad física de un bien, no resulta necesario ser su propietario, sino que bastará con que quien pretenda tomar decisiones que lo afecten cuente con el poder jurídico que se lo permita. Debe entenderse que una entidad cuenta con disponibilidad física del terreno en la que se ejecutará una obra desde el momento en que cuente con el poder legal suficiente para determinar u ordenar lo que debe hacerse u omitirse con dicho terreno, lo cual no implica necesariamente la transferencia de la propiedad. En suma, ¿qué quiere decir todo este tema? Que yo, Estado, para hacer una obra no necesito la titularidad del inmueble en registros públicos a mi nombre. Puedo gozar únicamente de la posesión o algún título que me faculte algún
algún derecho análogo. Opinión 122/2009. Seguimos. Opinión 072/2016. ¿Qué señala esta opinión? La entidad puede entregar al contratista de manera excepcional y con el debido sustento técnico el terreno con áreas no disponibles, garantizando la disposición de estas al momento que el contratista lo requiera, según el calendario de avance de obra. La disponibilidad del terreno para ejecutar la obra no debe ser efectiva y no potencial. La disponibilidad del terreno no implica necesariamente que la entidad sea propietaria del terreno o de las áreas donde se ejecutará la obra. Son opiniones muy parecidas, ¿no? La 122/2009 y la 072/2016. Vamos, requisitos para perfeccionar el contrato. ¿Cómo perfeccionamos el contrato? ¿Qué requisitos debemos tener? En primer lugar, la presentación de las garantías. Debemos contar con un código de cuenta interbancario. Debemos tener las facultades de representación en el caso de una persona jurídica o cuando se actúe por para poder. Y debe contarse también con requisitos de calificación. La entidad puede incumplir su obligación de suscribir un contrato. Sí, puede no suscribir el contrato. Entonces, si la entidad no cumple con el suscribir el contrato, el postor requiere a la entidad por un plazo de 5 días para que suscriba el contrato. Y si es que no, el contratista puede dejar sin efecto la buena pro. Pero el castigo para la entidad es que no puede convocar el proceso en ese año fiscal. Ahora, si el contratista es el que no cumple con suscribir el contrato, en primer lugar pierde la buena pro. En 3 días el Estado puede llamar al que ocupó el segundo lugar para que traiga el bien, ejecute el servicio o la obra. Y si no se presenta el segundo, el proceso se declara desierto. Ahora, cabe resaltar que en el caso de obras requerimos 4 postores mínimos en el orden de prelación para llamar al segundo, tercero, cuarto. Resolución 1382 del Tribunal de Contrataciones del Estado. Señala, la no suscripción del contrato no solo se concreta con la no suscripción del documento que lo contiene, sino que va de la mano con la falta de realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la presentación de los documentos exigidos por las bases. O sea, se equipara el hecho de no presentar documentación con el hecho de no suscribir el contrato. Pues la consecuencia es la misma, ¿por qué? Porque no hay contrato, no hay ejecución. Resolución 1319/2017, Tribunal Constitucional del OSI. Si una vez presentados los documentos por el adjudicatario dentro del plazo, pero de manera deficiente, la entidad no otorga un plazo para subsanar, se concluye que el adjudicatario no perfeccionó el contrato de manera justificada, eximiéndolo de sanción. O sea, tu entidad, cuando yo te presento documentos que no son los adecuados para suscribir un contrato, me tienes que otorgar un plazo para subsanar. Pero si es que no me otorgas ese plazo, existe una justificación para el contratista y se le exime de sanción. En consecuencia, la entidad no podría, en todo caso, hacer perder la buena pro al contratista porque el actuar administrativo deficiente le corresponde a ella porque no solicitó en su oportunidad la subsanación de los documentos. Resolución 63/2016. En los casos que la presentación de la documentación necesaria para la firma del contrato se ve imposibilitada por situaciones ajenas al adjudicatario, este podrá solicitar una prórroga del plazo previsto. Eso ya está más adecuado a casos de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Resolución 3012/2016. Si antes del vencimiento del plazo para suscribir el contrato se impone una sanción administrativa de inhabilitación
para participar en un procedimiento de selección al contratista, existiría una causa justificada para no suscribir el contrato. Gano la buena pro y en ese lapso que debo presentar los documentos para hacer mi contrato, me sancionan, podría la entidad considerarlo como una causal para no suscribir el contrato, porque ya estoy sancionado. Pero el proceso lo convocó antes, pero antes de que yo suscriba he tomado conocimiento de que tú no puedes contratar con el Estado. Entonces podría negarse a suscribir el contrato. Opinión 227-2017. Cuando el postor decida no ejercer su derecho de dejar sin efecto el otorgamiento de buena prueba, es decir, cuando la entidad ha dejado pasar el plazo para suscribir el contrato y el postor no quiere, no desea dejar sin efecto el otorgamiento de buena prueba y mantiene la voluntad, en este caso, de perfeccionar el contrato y persiste la necesidad de la necesidad pública de la contratación, la entidad puede evaluar en función del principio de eficacia y eficiencia suscribir el contrato, a pesar de que ya venció el plazo para suscribir el contrato. Esa figura se puede dar, pero ¿qué tiene que pasar para esto? El postor tiene que asentir, tiene que dar su venia de celebrar el contrato, a pesar de que ha vencido el plazo para que la entidad lo suscriba. Plazo de inicio de la ejecución contractual. El plazo de la ejecución contractual se inicia desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Desde, en primer lugar, la fecha del contrato. Desde la fecha que se establezca en el contrato y de la fecha que en todo caso se cumplan determinadas condiciones del contrato. Esos son los tres escenarios en los cuales comienza a operar el plazo. Opinión 049-2016 al respecto. El plazo para la entrega de bienes, se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. Y cuando se trate de una orden de compra, el plazo de entrega se computa desde el día siguiente de su recepción por parte del proveedor. ¿No queda claro? Cómputo de los plazos. ¿Cómo se computan los plazos? Durante el proceso de selección se computa en días hábiles y durante la ejecución contractual se computan en días calendarios. Pero hay algunos casos expresos del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señala que los plazos se computan en días hábiles. Hay que revisar bien la norma, porque son casos muy precisos en los cuales el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dice será en días hábiles. Al respecto, la opinión 14-2011 señala si el vencimiento del plazo para que la entidad emita resolución es en un día inhábil, el vencimiento se entenderá al primer día hábil siguiente. Esta opinión se concuerda con las normas generales del texto único ordenado de la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Seguimos. Opinión 109-2018. Si el cómputo del plazo ha sido establecido en días hábiles, facultad de las partes determinar que el plazo se ejecuta solo corre en días hábiles. En este caso, el contratista puede solicitar que la ampliación del plazo también sea en días hábiles. Entonces, esta ampliación corre la suerte del contrato principal. Cual si fuese una pretensión accesoria. Lo digo por eso al siguiente, ¿no? Corre la suerte principal. Vigencia del contrato. ¿Desde cuándo tiene vigencia el contrato de contratación pública? Desde el día siguiente de su suscripción. En cuanto a bienes y servicios, hasta la conformidad. Y en el caso de ejecución y consultoría de obras, hasta el consentimiento de la liquidación y que se efectúe el pago. Con dos condiciones de vigencia del contrato para ejecución y consultoría de obras. Consentimiento, la liquidación y que se efectúe el pago. Hasta ahí tiene vigencia el contrato en obras y consultoría de obras. Al respecto, la opinión 254-2017 señala 254-2017. Las entidades no pueden condicionar la emisión de la conformidad de recepción al resultado de un arbitraje. Culmino mi ejecución
y la entidad está en obligación de darme una conformidad. Pero la entidad no puede decir, te doy la conformidad supeditada, ¿no?, a otros aspectos que se están viendo por otra parte, ¿no?, de otros temas que están dilucidados en un arbitraje. Eso no puede hacer, salvo que se trate de que la controversia que se suscita entre las partes corresponda a la propia conformidad, ¿no es cierto? Existe la posibilidad que las partes tengan esa controversia. Entrego mi bien y la entidad me dice, no, no hay conformidad. Si hay conformidad, te he entregado de conformidad con los términos de referencia, te he entregado de conformidad con las especificaciones técnicas, te he entregado de conformidad con el expediente técnico, dame la conformidad de la última valorización. Si es que eso no ocurre, entonces puedes generar una discrepancia y una controversia que la remites a un arbitraje sobre la pretensión exclusiva de la conformidad. Conformidad, y además le puedes poner como una pretensión accesoria, ¿no? Conformidad y pago, ¿no? Conformidad, primera pretensión, segunda pretensión principal, pago, o una pretensión accesoria de la pretensión principal, ¿no? La pretensión principal es conformidad, segunda pretensión, primera pretensión accesoria de la primera pretensión principal, pago, segunda pretensión accesoria, intereses, ¿no? Entonces podrías establecer el petitorio de tu arbitraje en el supuesto que quieras reclamar la conformidad. Seguimos. Vamos de orden. Nulidad. Vamos a acabar ahora un poquito lo que es nulidad y paramos un ratito, ¿ya? Nulidad del contrato. ¿Quiénes están facultados para declarar la nulidad del contrato? Dos entes: el Tribunal de Contrataciones del Estado y la entidad vía nulidad de oficio. ¿Existe la posibilidad de declarar nulidad por un pedido? ¿O siempre la resolución debe concluir? Se resuelve, declarar nulidad de oficio. ¿Qué pasa si la resolución dice se resuelve declarar nulidad y no de oficio? ¿Es nula esa resolución? ¿Es nula la resolución que declara la nulidad cuando no dice esa parte, nulidad de oficio? Tarea. Y puede ser materia de tesis también. Ya equiparan ya la contratación pública a la 27444 del Código Civil, ¿no? Tenía bonita tema. ¿Cuáles son las causales para determinar la nulidad? En primer lugar, cuando se configuren actos dictados por un órgano incompetente, cuando se contravengan las normas legales y cuando se contemple un imposible jurídico. ¿En qué momentos puede declararse esta nulidad? Antes del perfeccionamiento del contrato, se declara la nulidad. Y acá existe un imperativo de la norma a los titulares de las entidades para declarar la nulidad antes del contrato. Sin embargo, después del perfeccionamiento del contrato, la norma expresamente señala, puede declarar, podrá, si estima por conveniente, en función a informes técnicos y legales que correspondan y que se refieran expresamente a costo-beneficio. ¿No? ¿Y cuáles son esas causales por las cuales se puede declarar esta nulidad? En primer lugar, la contravención del artículo 11 de la ley. Este artículo está más referido a cuáles son las personas que están impedidas para contratar con el Estado. Los hijos de los ministros, los esposos de los congresistas, los mismos congresistas, los regidores, los consejeros, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y demás al respecto. Hubo un tema, quiero comentárselos. Se presentó en la praxis laboral, ¿no? Les cuento una experiencia. El hermano de un consejero regional estaba realizando servicios para el Estado, los cuales venía ejecutando hace 6, 7, 8, 10 años. Para su mala suerte, su hermanito querido ingresa, sobre Dios sabe cómo, de consejero regional. Y le cortan el caño.
Le cortan el caño a este señor y le dicen, tú no puedes contratar con el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo contratar con el Estado? O sea, por encima de tu norma, de tu artículo 11, de tu ley de contrataciones del Estado, está la Constitución. Y la Constitución me garantiza el derecho al trabajo. ¿Yo por qué voy a dejar de trabajar? Y voy a, si acaso, pasar al estado de mendicidad porque mi hermano es consejero regional. Me ha complicado ese tema. Entonces se hizo una propuesta vía una tesina que publiqué en un diario de circulación masivo acá en la ciudad de Arequipa, en la cual se determinaba que por lo menos, ¿no? Por lo menos, ese artículo 11 no permita a los hermanos o los familiares directos hasta el segundo y cuarto grado de consanguinidad de determinadas autoridades, que no lo hagan, que si venías realizando la actividad antes, no te llegue la norma, no te perjudique la norma. Por lo que solo le sea aplicable a las personas que han comenzado a contratar con el Estado después que el hermanito fue consejero regional, ¿no es cierto? Entonces, el hermanito es consejero regional y yo inmediatamente voy y saco mi registro nacional de proveedores. Y por arte de magia saco mi cartón de ejecución de obras. Ah, pues a ti sí te llega la norma, ¿no? Pero no al otro que venía trabajando 10 años hace 10 años con el Estado, ¿no? Eso se llama abuso. Y porque si le ponemos otro nombre sería poco. Si le ponemos otro nombre más grosero, por decirlo menos, sonaría mal. Pero yo lo defino como un abuso. Ya están nuestras queridas autoridades, ¿no? Que son quienes tienen que modificar ese tema. Seguimos. Ya parezco un renegado social. En fin. No, no es cierto. Seguimos. Decíamos que se puede declarar la nulidad después de lograr el contrato cuando se contraviene el artículo 11. También cuando se transgrede el principio de veracidad, básicamente cuando presenta documentación falsa. Y en ese caso el titular puede autorizar la continuación de la ejecución previa sustentación de la necesidad. ¿Qué pasa si yo tengo una obra al 95% de ejecución, valorizaciones al día, no hay penalidad, es una correcta ejecución, 90% de ejecución de la obra, y el que quedó segundo en el proceso de selección me tenía guardada una sorpresita de puro picón? ¿Qué pasa? Y presenta el documento a la OSI y presenta el documento a despacho de alcaldía y por mesa de partes. El señor, la constructora fulana de tal ha ganado el proceso de selección con un cartón de su ingeniero sanitario que no le corresponde. Y efectivamente la entidad agarra el documento y efectivamente, pues, ¿no? Ese cartón de su ingeniero sanitario es falsificada, salsazo. ¿Qué hacemos? Costo-beneficio. Asesores legales tienen que funcionar ahí. ¿Corresponde declarar la nulidad? ¿O solamente lo sanciono a la empresa? Porque no puede penalizarlo, ¿no? Solamente la sanción y la quejo al OCE. Y continúo en función al bienestar social. O declaro la nulidad del contrato por transgresión del principio de veracidad. No conviene, ¿no? En estos casos lo que se hace normalmente es priorizar el bienestar público y continuar la obra y dar cuenta al organismo supervisor de contrataciones del Estado para que sancione a esta empresa por haber presentado un documento falso, pero la obra me la acabas. ¿Perfecto? Y eso está estipulado en las normas superiores del 11 que vamos a detallar a continuación. ¿Cómo es el procedimiento de declaratoria de esta nulidad? En primer lugar, se cursa una carta notarial con la resolución que declara la nulidad. Y con eso basta. Pero previamente, y eso es una innovación de la norma, se debe correr traslado por 5 días
a la parte presuntamente perjudicada con esta resolución de declaratoria de nulidad. Y esto en función al artículo 11 de la ley 27444. Te notifico y te digo que eventualmente voy a declarar una nulidad de tal tema. Y como tú eres directamente perjudicado, te doy 5 días para que te pronuncies al respecto. Digas lo que digas, yo voy a declarar nulidad, pero ya estoy cumpliendo con lo que me dice la norma, de darte cuenta para que, entre comillas, puedas ejercer un derecho de defensa y que se cautele el debido proceso. Al respecto, la opinión 81/2018 señala: la resolución de un contrato imposibilita de manera definitiva su continuación y en función a ello puede generarse diversas consecuencias económicas como el pago de daños y perjuicios. Eso en cuanto a la resolución. Imposibilita la continuación del contrato. Pero sin embargo, un contrato nulo no imposibilita la ejecución, es inexistente. Nunca hubo, no hay rastro, jamás pasó. ¿No? Un contrato nulo es inexistente y no debe surtir efectos, por lo tanto, sus obligaciones vuelven inexigibles para las partes. En esta medida, el titular de la entidad puede declarar la nulidad del contrato aun cuando se encuentre resuelto. ¿No? Eso es muy importante. Por eso rescataba esta opinión del OCE. ¿Un contrato resuelto genera consecuencias? Claro que genera consecuencias. Puede generar consecuencias en un arbitraje, puede generar consecuencias de pago, puede generar consecuencias de muchas cosas. ¿Y puedo declarar la nulidad de un contrato resuelto? Claro que sí. Y lo dice la opinión que estamos detallando. Y hay una diferencia clara de resolución que imposibilita la ejecución y la nulidad que declara inexistencia. Seguimos. Opinión 197/2015 y la opinión 159/2017. Opiniones primas hermanas que las pongo en un mismo saco y extraigo el sumo de ellas. ¿Qué señala? La consecuencia de la nulidad es la invalidez de los actos, siendo considerados inexistentes. Estas dos opiniones son primas hermanas de la anterior, pero ya acá más claramente está considerando de que la nulidad es inexistencia. Opinión 234/2017 señala: en caso de declararse la nulidad del contrato, el contratista puede solicitar el reconocimiento de dicha prestación vía la acción de enriquecimiento sin causa. ¿Qué quiere decir? Contrato nulo, pero me estás debiendo un dinero, me estás debiendo valorizaciones. ¿Te las puedo cobrar? Sí, porque tú no te puedes enriquecer a mi costa. El contrato es nulo, perfecto. Presenté documentación falsa, perfecto. ¿Me vas a quejar ante el OSI? Perfecto. ¿Me vas a cerrar la empresa? Perfecto. Pero me pagas lo que yo hice por ti. Eso se llama enriquecimiento sin causa. Vamos a ver detalles más precisos un poco más adelante. Resolución 517/2017 del Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Qué señala? La falta de motivación de rechazo de oferta constituye un supuesto de nulidad del proceso de selección, retrotrayéndolo a la etapa de admisión de ofertas. Es decir, cuando yo, comité, agarro tu oferta y te digo y la rechazo, tengo que fundamentar, considerando, tiene que haber considerandos de motivación para que yo te pueda rechazar la oferta. No te puedo decir la rechazo porque sí. Y eso está jugando ¿con qué? Está jugando con un principio de la ley 27444 que señala que las resoluciones que no están debidamente motivadas son nulas. ¿Ya? Entonces, si no motivo adecuadamente el rechazo de una oferta, es nula. ¿Y hasta cuándo lo retrotraigo? Hasta la etapa de admisión de ofertas nuevamente. Opinión 172/2016. La convocatoria de un proceso de selección en una fecha diferente del PAC no es causal de nulidad. Cuando haces tu PAC, tu plan, te elaboras al comienzo del año tu PAC, ¿qué pasa? Tú colocas fechas posibles, ¿no? Pero si esas fechas posibles que has colgado en tu PAC no coinciden con las fechas del procedimiento cuando lo estás colgando efectivamente, no es nulidad. Alguna persona seguramente lo ha querido usar para declarar nulidad, pero
la norma ya se ha pronunciado, pero yo creo que no es nulo. Opinión 164-2018. Si se declara nulo de oficio un contrato de ejecución de obra, el contratista no puede pretender que se le abone una suma por concepto de pago por las prestaciones ejecutadas, pero puede pretender que se le reconozca una suma por indemnización de enriquecimiento sin causa, más preciso que lo que habíamos detallado anteriormente, ¿no es cierto? Tú no te voy a cobrar por prestaciones ejecutadas, no te voy a cobrar valorización, no te voy a cobrar ejecución contractual, te voy a cobrar indemnización por enriquecimiento sin causa, que es una cosa muy diferente. La consecuencia es la misma porque te van a pagar, lo mismo. ¿Cuándo te den valorización? 200.000 soles. ¿Cuándo te van a pagar en enriquecimiento indebido? Los 200.000 soles. Igual. Seguimos. Opinión 10-2016. Puede declararse la nulidad de oficio de un proceso de selección declarado desierto. Un proceso que ha sido declarado desierto, no hay postores, puede declararse la nulidad. No hay ningún inconveniente. Opinión 048-2018. La declaración de nulidad de un contrato es una potestad y no una obligación del titular de la entidad, quien debe realizar una evaluación al caso concreto. Lo que veníamos detallando precedentemente, ¿no? Mi posibilidad, yo titular de la entidad, estoy obligado a declarar la nulidad después del contrato. No, es una potestad mía, es una evaluación previa que tengo que realizar para poder proceder en función A. Pero nadie me pone una pistola en la cabeza para que lo pueda hacer. Debe haber previamente informes técnicos, legales, informes que detallan el costo-beneficio y demás. Ya lo hemos visto hace un momento. Opinión 114-2012. A diferencia de la declaración de nulidad para un proceso de selección, cuando se declara la nulidad de un contrato, no se ha previsto la obligación de retrotraer el proceso a una etapa o fase anterior. Cuando tú tienes un proceso y declaras nulidad, retrocedes a determinada etapa, ¿no? Hasta la evaluación de ofertas, hasta la aprobación de bases, lo que fuese, ¿no? Ya, pero cuando tú declaras la nulidad de un contrato, la norma no te dice que tienes que retrotraer a determinada etapa. Nulo es nulo, chao, no existe. Punto. ¿Ya? Es lo que quiere decir. Opinión 232-2017. Es nulo el proceso de selección si la entidad no puede acreditar la entrega del expediente técnico al postor para que pueda presentar una oferta válida cuando yo me presento en proceso de selección. Dame el expediente técnico para que pueda ofertar, ¿no es cierto? Para que pueda decir si me voy al 95, al 93, al 90%, al 100%, cuánto es lo que voy a ofertar por eso. Pero si no me hace el expediente técnico, no puedo hacer ninguna cosa de oferta. Entonces, cuando no me das el expediente técnico, es una causa de nulidad. ¿Por qué? Porque te lo voy a pedir documentalmente. Dame el expediente para poder hacer una oferta. No lo tengo, solicito la nulidad. Y tendría que dejarse la nulidad de oficio. Opinión 172-2018. Puede declararse la nulidad de oficio de un proceso de selección para consultoría de obra en la cual no se haya previsto que el supervisor de obra no contemple como mínimo las mismas características del residente de obra. Convoco el proceso para mi supervisor. Pero las características que estoy pidiendo para mi supervisor no sobrepasan, están muy por debajo de las del residente. ¿Puedo declarar nulidad? Sí se puede declarar nulidad por ese antecedente. Por lo menos debo ser igual o más que el residente, pero no menos, pues, ¿no? Entonces, en función a la opinión 172-2018, puedes declarar la nulidad. Opinión 81-2010. Si el contratista presenta la documentación falsa, una documentación falsa de su propuesta, con la cual se le otorga la buena pro y suscribe el contrato, es posible en este caso declarar la nulidad, pero ello no impide efectuar el pago al contratista si es que la entidad se ha beneficiado con las actividades ejecutadas. Regresamos a lo mismo del enriquecimiento indebido. Opinión 136-2017. Es decisión exclusiva del titular de la entidad en declarar la nulidad del contrato cuando se advierta la transgresión del principio de veracidad, para lo cual debe cursar una carta notarial al contratista
adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Acá me parece que hay un error, porque no debe ser una copia fedateada, debe ser una copia certificada, porque la copia fedateada solamente funciona al interior de la entidad, pero si sale mi copia fedateada de la puerta de la municipalidad, de la puerta del documento original para afuera, ya no sirve, ¿cierto? Entonces tiene que ser una copia certificada, no una copia fedateada. Ya hay que pasarle la voz a nuestros amigos del OCE para que corrijan esa opinión 136-2017. Opinión 21-2010. Cuando una entidad pública verifica que el contratista ha transgredido el principio de presunción de veracidad, le corresponderá evaluar si la declaratoria de nulidad de oficio afecta el principio de eficiencia y el interés público o social efectuado en la contratación para determinar si corresponde o no declarar la nulidad de oficio. Y esto en el ejemplo que les había puesto de que exista la posibilidad de que una obra esté al 90%, ¿no? Corresponde declarar la nulidad, si no, podría ser, y el principio de eficiencia y el bienestar público, mejor a cabo y que ya se encargue el OCE de sancionarlo por haber presentado documentación falsa. Pero alguien me podría cuestionar si declaro la nulidad, ¿no? Tampoco, porque es mi facultad. Declaro, al 90% del proceso declaro la nulidad. No me importa, hago un corte, liquido hasta ahí y convoco al segundo. ¿Puedo? Sí puedo. En algunas personas te van a aplaudir, ¿no? En algunas radios. Hay ayeras, por decirlo menos, ¿no? Este alcalde, qué bueno. No se deja pisar el poncho con nadie. Ha declarado la nulidad de la obra, no importando en qué estado se encuentra, para hacer valer nuestros derechos y el derecho a la verdad, que no es... Ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Esos periodistas. Seguimos. De eso hay muchos. ¿Qué más opinión? Cuando una entidad... A ver, opinión 43-2011. Nulidad de un contrato cuya ejecución tiene un avance del 90%, que está expresamente detallado, de obra, debe evaluar el principio de eficiencia y el interés público para evaluar la declaratoria de nulidad. Esta, opinión 042-2011, es la madre del codero de todas las opiniones que habíamos detallado, por la cual se podía declarar, no se declararía la nulidad cuando se estaría perjudicando el interés público. Esta es la 043-2011 y la 021-2010. Pueden tomar notas de eso. Seguimos. La opinión 03-2012 señala: la normatividad de contrataciones del Estado no indica un porcentaje mínimo o máximo de la ejecución o avance del contrato para que sea factible la declaración de la nulidad. Puede ser 90%, 80%, 70%, 20%, no. La norma no detalla cómo es que tú tienes que cuantificar tu costo-beneficio para la nulidad de un contrato en ejecución que se ve perjudicado y que acarrea una característica de nulidad. Opinión 246-2017. Para declarar la nulidad se debe correr traslado al presunto perjudicado con la declaratoria de nulidad conforme al artículo 211 del tubo de la ley 27444. Ya lo habíamos dicho, primero hay que correr traslado al presuntamente perjudicado con la resolución de nulidad y después de que pasen los 5 días, diga lo que diga, procedes a expedir tu resolución de declaratoria de nulidad si así lo estimas por conveniente. Y por último, en este punto, la opinión 142-2018 y la 39-2018. Detalle: si se interpone una denuncia de nulidad del procedimiento de selección y no se cumple con adjuntar la garantía, se deben aplicar las reglas previstas en el recurso de apelación. ¿Puedo yo presentar una solicitud de nulidad? Esas dos opiniones, la 142-2018 y la 39-2018, me dicen que sí puedo presentar la nulidad. Yo sí puedo presentar. Entonces sería nulidad de oficio, que dice la norma. Nada al respecto, pero la jurisprudencia dice que sí, porque los tratadistas señalan de que esa nulidad presentada por el parroquiano, por el ciudadano, por el contratista, la entidad hace propios los argumentos y declara la nulidad de oficio. Siempre es de oficio.
con tus argumentos, pero de oficio. Y además, esa solicitud de nulidad tiene que equipararse a un trámite administrativo, cual si fuese una apelación de contratación pública, por lo cual tienes que pagar tu garantía, ese 3% del monto contratado. Con eso, señores, descansamos unos 5 minutitos para poder tomar un poco de agua y continuamos con el dictado del curso hasta las 8 en punto. Gracias.
Gracias por su espera. Seguimos, señores. Vamos a ver ahora el tema que corresponde a las garantías. Las garantías, como sabemos, son de fiel cumplimiento y son un requisito indispensable para suscribir el contrato. El monto es el 10% del monto contractual. Las microempresas pueden solicitar una retención de la garantía del 10% y existen algunas excepciones de entrega de la garantía de fiel cumplimiento en el caso de bienes y servicios menores a 200.000 soles. Existe también otra modalidad de garantía, que es la garantía por adelantos, que corresponde al adelanto directo y al adelanto de materiales. Estas dos garantías, de directo y de materiales, se presentan contra una presentación de una carta fianza por un monto idéntico. No es un porcentaje del contrato como la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato. En este caso, de las garantías por adelantos es por un monto idéntico al adelanto que están dando. Al respecto, la opinión 068-2012. Las garantías son compulsivas y resarcitorias. Son compulsivas, pues pretenden compeler al contratista a cumplir sus obligaciones bajo apercibimiento de ejecutar las garantías. Y son resarcitorias, pues lo que se pretende es indemnizar a la entidad por los daños y perjuicios ocasionados por el contratista que incumple el contrato. Opinión 118-2016. Es posible que un tercero ajeno a la relación contractual otorgue a la entidad una carta fianza emitida por una institución financiera autorizada para garantizar las obligaciones del contratista. Por lo tanto, como consecuencia de esto, con independencia de quién sea la persona que otorga la carta fianza, en la medida que la garantía presentada por el proveedor cumpla con los requisitos previstos en la normativa de contrataciones del Estado, entre ellos que sea emitida por una institución financiera autorizada y otorgada a favor de la entidad, que garantice las obligaciones del contratista, puede ser aceptada por la entidad en el marco de un proceso de contratación por parte de un tercero. Habría que tomar muy en consideración esta opinión, la 118-2016, que detalla, en suma, que un tercero puede ofrecer una garantía por un contratista. Un tercero ajeno a la relación contractual puede, sí puede. Si garantiza la ejecución contractual, no hay problema. Opinión 118-2016. Seguimos. Opinión 12-2011. La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto la posibilidad que las empresas emisoras realicen otra forma de honramiento de las garantías. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una garantía que corresponde a una carta de fianza, cuando yo la ejecute me das plata. No me puedes dar lingotes de oro, ni me puedes dar valores en bolsa, ni guardas, ni pagarés, no. Plata garantizaba, la carta de fianza era dinero, entonces cuando lo ejecuto me das dinero, no otra cosa. Es lo que quiere decir esta opinión. Opinión 68-2012. Una institución financiera que participa de un proceso de selección no puede otorgar una garantía a favor de sí misma. Es lo que dice esta opinión. Opinión 121-2015. La entidad puede autorizar la variación de la garantía considerando las retenciones que se hayan efectuado, la viabilidad de la variación y la pertinencia en función al estado de la ejecución del contrato. Sin embargo, no sería posible que durante la ejecución del contrato se solicite la variación de la garantía de fiel cumplimiento de una carta fianza o póliza de caución por una de retención, considerando que la retención se otorga hasta el momento de suscribir el contrato. En suma, no es posible que ya ejecutado el contrato se varíe la garantía de fiel cumplimiento por una de retención. Son diferentes formas de garantizar una ejecución contractual. Opinión 59-2012. Si una entidad declara la nulidad del contrato, luego de haber verificado la transgresión del principio de veracidad, ello determina la inexistencia de dicho contrato. Ya lo habíamos dicho, no existe, nunca fue. Y por consiguiente la inexigibilidad de las obligaciones, no siendo procedente la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, ya que esta garantía salvaguarda el cumplimiento de un contrato que no existe. Ante la nulidad, no hay ejecución de garantía. ¿Qué corresponde? Que te la devuelvan. Entonces, mucho en consideración. Opinión 59-2012.
Opinión 206/2016. En casos que la resolución contractual por causa imputable al contratista, la ejecución de garantía de fiel cumplimiento se realiza por la totalidad de esta, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestación o la cuantificación del daño efectivamente irrogado. Nada tiene que ver el daño ocasionado por el incumplimiento contractual con la ejecución de garantía. Opinión 99/2013. Si bien las obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso-oferta involucran la ejecución del expediente técnico más ejecución propia de la obra, la garantía de fiel cumplimiento garantiza la ejecución del íntegro de las prestaciones, es decir, el expediente técnico más la propia ejecución. La garantía no puede ejecutar el cumplimiento de prestaciones individuales y tampoco presentarse en dos etapas. La garantía que presentas en la ejecución de una obra por concurso-oferta involucra expediente más ejecución. No una de las dos cosas. Te ejecutan, es para ambos. Opinión 11/2017. No existe excepción a la presentación de la garantía de fiel cumplimiento en caso de contrataciones que se consideran el pago de una comisión de éxito. Y no es posible celebrar un contrato que comprenda como contraprestación única una comisión de éxito, dado que ese tipo de contrataciones del postor debe ofertar necesariamente un honorario fijo como base. Opinión 53/2010. La garantía por adelantos será devuelta al contratista una vez que haya amortizado el adelanto recibido. Tengo un adelanto, lo amortizo, lo devuelvo hasta la mitad de la ejecución contractual, me devuelve mi garantía. Opinión 16/2013. La empresa emisora de las garantías no puede solicitar a la entidad que previamente a la ejecución de una garantía por adelantos acredite el saldo amortizado por el contratista. La ejecución de las garantías es inmediata. La entidad del sistema financiero no le puede decir a la entidad, dame información extra para ver si es que te doy la garantía, para ver si la puedes ejecutar. No, no hay nada de eso. La ejecución es en un solo acto y no tiene que ver ningún acto previo para la ejecución. Opinión 41/2013. Independientemente de que si la resolución del contrato de obra esté consentida o no, se determinará la paralización de la obra e impedirá la amortización del adelanto directo. Por lo que, con la finalidad de proteger los fondos públicos, la entidad podrá ejecutar la garantía por adelantos y recuperar el monto pendiente de la amortización. Se resuelve un contrato y puede ejecutar la garantía, a pesar de que no se ha amortizado el monto de la garantía. Opinión 15/2018. La ejecución de la garantía no puede usarse por la entidad para amortizar la penalidad por mora. Son dos cosas diferentes. Yo ejecuto la garantía y es dinero de la entidad, pero no lo puedo mezclar para cubrir la penalidad en la que ha incurrido el contratista. Opinión 15/2018. Por último, en este punto, la ejecución de la garantía no puede usarse por la entidad para amortizar la penalidad por mora. Esta opinión es muy parecida a la anterior. Vamos a pasar ahora a vamos a ver lo que son modificaciones al contrato. Vamos a comenzar a ver lo que son adicionales y deductivos. ¿Cuáles son los requisitos para generar adicionales o deductivos? En ambos casos tienen que ser indispensables para la finalidad del contrato. El límite para ambos casos es el 25% y en el caso de adicionales se debe aumentar en forma proporcional las garantías. Al respecto, la opinión 21/2016 señala, no es posible que unilateralmente el contratista modifique el precio del contrato o incorpore partidas en el presupuesto de obra bajo el argumento que no fueron incorporadas por el consultor que elaboró el expediente técnico, sin perjuicio de la cual podría incurrir la entidad ante tales deficiencias. En suma, el contratista no puede modificar el precio del contrato y al respecto deberíamos traer a colación el artículo 32.7 de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala que en cuanto a la persona que ha ejecutado el servicio de elaboración del expediente técnico,
La responsabilidad por la adecuada formulación del expediente técnico corresponde al proyectista, en primer lugar, al supervisor de la consultoría y, en tercer lugar, al funcionario que aprobó el expediente técnico, ¿no? A esas tres personas corresponde la responsabilidad en función al artículo 32.7 de la Ley de Contrataciones del Estado. De otro lado, el artículo 40.3 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que la responsabilidad del consultor por la elaboración del expediente técnico se extiende por el plazo de 3 años después de otorgada la conformidad de ese servicio de elaboración del expediente técnico. En tercer lugar, el artículo 193.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que el proyectista está en obligación de absolver las consultas, de lo contrario se aplican acciones en su contra, que básicamente serían daños y perjuicios derivados de las ampliaciones de plazo, por mayores gastos generales o los derivados de la adicional correspondiente, ¿no? Entonces estamos acá con el que el proyectista debe obligatoriamente absolver esas consultas, de lo contrario ya responderá en la vía civil por los daños y perjuicios correspondientes. La opinión 269-2017 señala: una modificación convencional al contrato es aquella que puede ser acordada por las partes cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones o ampliaciones, siempre que dicha modificación derive de hechos sobrevenidos al perfeccionamiento del contrato, no imputables a las partes. Estamos hablando de caso fortuito o fuerza mayor. Vamos a correr un poquito más, pero ya estamos un poco violencia en plazo. A ver, vamos a ver si es que... Artículo 56, opinión 156-2016, estamos hablando en este caso de la reducción de prestaciones, y en este caso se detalla que se requiere además que la obligación a cargo del contratista tenga carácter de divisible, lo cual implica que la prestación pueda ser ejecutada parcialmente sin que ello impida cumplir con la finalidad del contrato. Y además, solo pueden ser objeto de reducción esas partidas y esas prestaciones que aún no han sido ejecutadas. O sea, no pueden ser objeto de reducción las partidas que ya fueron ejecutadas. Opinión 153-2018. A pesar que el contrato suscrito solo estaba referido al alquiler de camionetas, o sea, es un contrato que alquila camionetas, de ser necesario y para alcanzar la finalidad del contrato y previa sustentación de la entidad, se puede requerir servicios adicionales hasta un 25% del monto del contrato adicional, los cuales pueden incluir la inclusión de choferes. Esta opinión es muy importante, ¿no? Por lo menos rara. 152-2018. Alquilo camionetas y puedo pedir adicional que no supere el 25% para involucrar en la contratación choferes. Opinión 96-2015. La sola extensión del plazo de un contrato de servicio no puede ser considerada como una prestación adicional del contrato, toda vez que no se cumplan las condiciones previstas en la normativa. Tienen que cumplirse las condiciones de la normativa para que sea un adicional. No cualquier ampliación es una, no cualquier extensión es una adicional. Opinión 73-2017. No resulta procedente la aprobación de adicionales de obra con posterioridad a la ejecución parcial o total de esta. Ya lo habíamos dicho. Ejecutado la partida, ya no corresponde la aprobación de adicionales al respecto. Opinión 126-2018. Si la entidad ejerce la facultad de reducir las prestaciones a las originalmente previstas, el calendario de avance de obras deberá ser reformulado de tal manera que solo comprenda los trabajos que deben ser ejecutados. Entonces, si estamos hablando de una reducción, tiene que haber un nuevo calendario que determine la reducción de las partidas. Opinión 150-2016. La facultad de reducir las prestaciones solo puede realizarse por prestaciones divisibles y pendientes de ejecución. Vamos a pasar al siguiente punto, que corresponde a la ampliación del plazo. Causales. ¿Cuándo procede la ampliación de un plazo? Cuando se apruebe el adicional, que afecta obviamente el plazo, y por atrasos o paralizaciones que no son imputables al contratista.
Se amplían los contratos directamente vinculados al contrato principal, como los contratos de supervisión, por ejemplo, cuando se trata de ejecución de obras. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda esta ampliación? Tiene que haber un informe técnico legal que sustente la modificación, que no se cambien los elementos esenciales de la contratación primigenia y que se derive de hechos sobrevinientes y además que se suscriba una adenda correspondiente. ¿Cuál es el monto máximo de la ampliación de plazo? El 10% del monto del contrato vigente. Se llama contrato vigente porque ha podido ser modificado. ¿Cómo se pagarían las penalidades en este caso? De las valorizaciones, del pago final, de la liquidación final y de la garantía de cumplimiento. Vamos a continuar con algunas opiniones. Opinión 221-2017. Para la adecuación del plazo del contrato de supervisión a las variaciones en el plazo de obra en situaciones distintas a los adicionales de obra, estamos hablando de temas que no corresponden a adicionales, no son aplicables las causales, procedimientos, consecuencias y consecuencias económicas establecidas para la ampliación del plazo contractual. En este caso en en específico, no se aplica la normativa de ampliación de plazo. Está de conformidad con las normas que establece pues, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Opinión 195-2017. Corresponde a la entidad determinar la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor a fin de determinar la ampliación de plazo. De lo contrario, se debe aplicar la penalidad por mora. Claro, ¿no es cierto? La entidad es la que tiene la potestad de calificar la solicitud de ampliación de plazo. Y si es que no pasa, y si es que no revisa los requisitos, y si es que a criterio de la entidad pública no se debe aprobar esa ampliación de plazo, inmediatamente opera la penalidad por mora. Opinión 130-2018. La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto la posibilidad de declarar la nulidad del acto que resuelve la solicitud de ampliación de plazo. Pero no existe esa norma. La ley 27444, todos sabemos que la ley del procedimiento administrativo general, es aplicable de manera supletoria a las disposiciones que regulan la ejecución de los contratos celebrados bajo la norma de la ley de contrataciones del Estado. Opinión 121-2016. La normativa de ampliación de plazo se aplica también a los contratos accesorios con el contrato que es materia de la ampliación de plazo, es decir, la misma suerte que sigue el contrato accesorio sigue la suerte del contrato principal. Opinión 155-2018. Los pagos que se realizan al supervisor cuando se amplía el plazo del contrato no están sujetos a la limitación del 15%, la cual sí es aplicable a las prestaciones adicionales de la supervisión. Entonces el contrato de supervisor se puede ampliar y no está sujeto a ese tope, a ese techo del 15% que sí tienen los adicionales. Opinión 192-2015. La paralización implica la detención de la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. Y eso para diferenciarlo, y el atraso constituye un retardo en el cumplimiento de dichas prestaciones. Son cosas diferentes, y hay que diferenciar lo que es paralización con retardo. Opinión 106-2018. La ley de contrataciones del Estado no considera la figura del término de la distancia del artículo 144 del texto del coordenado de la ley 27444. Cuando tenemos que notificar dentro del plazo de 10 días una solicitud de ampliación del plazo, y si es que no lo hago, el contratista tiene por aprobada por silencio esa solicitud, esa ampliación del plazo, yo no puedo alegar el término de la distancia. Es que tenía que notificar en tal pueblo que está muy lejos de la ciudad o viceversa. No, en este caso tú, Estado, tienes que prever que se notifique dentro de los 10 días. Y tienes que mover cielo, mar y tierra para que ocurra así, porque si no, esa ampliación de plazo va a quedar aprobada de pleno derecho por la inacción de la administración pública. Opinión
2018, la contratación complementaria determina la suscripción de un nuevo contrato. Opinión 90-2015. El retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato será injustificado cuando no se haya solicitado la ampliación del plazo contractual o cuando habiéndose solicitado fue desaprobado. Entonces, no puedes pretender que tu retraso es justificado cuando ya la entidad determinó que tu retraso, que no se ha aprobado tu ampliación del plazo. Pasemos rápidamente a lo que es incumplimiento de contrato y vamos a ver un poco sobre las penalidades. Las penalidades se establecen básicamente por incumplimiento injustificado. ¿Existe incumplimiento justificado? Sí existe y lo vamos a ver más adelante. La naturaleza de las penalidades es que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Al respecto, la opinión 163-2018 señala: la objetividad de las penalidades implica que la entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que deben ser penalizados, los montos y los porcentajes de la penalidad. Eso es en referencia a la condición de objetividad de las penalidades. En cuanto a la razonabilidad, implica que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad sean proporcionales a la gravedad y a la reiteración del incumplimiento. Claro, yo tengo una proporción entre la penalidad y el acto incumplido. Yo no voy a decir, en una ejecución de obra, si no le has dado EPPs por un día a las personas que están realizando, a tus obreros, te voy a aplicar el 5% de penalidad del monto del contrato original. No, pues es un exceso, ¿no? A eso se refiere. Y en tercer lugar, la incongruencia implica que la penalidad se aplique. La incongruencia implica que la penalidad se aplique ante el incumplimiento de alguna obligación contractual. Tipos de penalidades: en primer lugar tenemos la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, y pueden haber otras penalidades distintas al retraso por mora, y se calculan estas en forma independiente a una penalidad por mora, ¿no? Penalidad distinta. La ley lo permite. Opinión 1161-2018, la penalidad, tengo que correr un poco, la penalidad se aplica si el incumplimiento es injustificado, sin perjuicio que el retraso cause o no perjuicio. Tu contratista, te retrasas en la ejecución de la obra. Así tu retraso no haya causado perjuicio, igual se te va a aplicar una penalidad. Es lo que quiere decir la opinión 61-2018. La opinión 64-2012 señala: celebrado el contrato, no es posible la modificación unilateral por parte de la entidad de las penalidades distintas a la penalidad por mora. ¿No? Está clarísimo. Opinión 11-165-2018. El cálculo de las penalidades en los contratos de ejecución periódica se debe realizar tomando en consideración el plazo y el monto de las prestaciones parciales que son materia del retraso. Por demás claro, ¿no? La opinión 1132-2016. La entidad no puede aplicar penalidades durante el periodo otorgado para la subsanación de observaciones de la prestación. Tienes un plazo de subsanación y ese plazo es muerto. Yo no te voy a aplicar penalidades ni retraso injustificado por ese plazo que yo mismo o la ley te confiere para que subsanes determinada acción. Penalidades por mora. En este caso, ¿cuándo se aplica la penalidad por mora? Si hubiera un retraso injustificado, se aplica automáticamente y conforme una fórmula polinómica que corresponde a los contratos estandarizados. ¿Aprobados por quién? Por una directiva. ¿De quién? Del OCE. Ahora, el retraso en la ejecución de la prestación puede justificarse, es decir, puede ser considerado como un retraso justificado que no genera penalidades. ¿Cuándo? Cuando la solicitud de ampliación ha sido aprobada. Y en segundo lugar, cuando se acredite que el mayor tiempo no es imputable al contratista. En esos dos casos, el retraso deviene en justificado. Y si es un retraso justificado, no genera penalidades. Opinión OCE al respecto. Opinión 12-2021. Si bien la normativa de contrataciones del Estado no ha regulado un procedimiento específico, formalidades o plazos a fin de calificar un retraso como justificado, en el marco de una solicitud para la no aplicación de penalidades por mora, la entidad puede basar su decisión no solo en el sustento presentado por el contratista ejecutor de obra, sino también en la opinión del supervisor.
Es decir, acá juega un papel muy importante el supervisor para poder determinar que el retraso es justificado o es injustificado. Opinión 1127-2010. Las penalidades por mora tienen la finalidad de incentivar al contratista a cumplir con los plazos establecidos en el contrato y sancionan el retraso en ejecución de las prestaciones, constituyéndose en un mecanismo coercitivo para asegurar el cumplimiento oportuno de la obligación. Esa es la razón de ser de las penalidades, ¿no? En la contratación pública por lo menos. La opinión del OCE 105-2018. Para la aplicación de las penalidades por mora, la entidad deberá emplear el monto del contrato vigente, sin considerar los mayores metrados ejecutados cuando se trataba de una obra a precios unitarios. Es decir, la entidad aplica las penalidades en un contrato, pero no debe considerar los mayores metrados ejecutados, es decir, tiene que remitirse al contrato original, porque el contrato puede verse modificado con una prestación de adición de mayores metrados o de eso. ¿No? Es lo que quiere decir. La opinión 11-137-2018 señala, si la ampliación del plazo para la entrega de la obra es otorgada luego del, perdón, si la ampliación del plazo para la entrega de la obra es otorgada luego del término del plazo de ejecución contractual, en este caso cabe la posibilidad que la ampliación se dé después de que finalizara el contrato, no operará la mora por los días adicionales en que se retrasó la obra. Si la solicitud de ampliación de plazo, en el caso contrario, se presenta luego del término del plazo de ejecución y es denegada, sí se aplica la penalidad por mora, ¿no? En los casos contrarios, básicamente, ¿no? Opinión 11-148-2018. La normativa de contrataciones no ha establecido un procedimiento para determinar que un retraso es justificado. ¿Cómo es que catalogamos qué procedimientos seguimos para determinar que un retraso es justificado? No, la norma no lo señala. Y además, esta opinión señala de que no podríamos aplicar el procedimiento de la ampliación de plazo ante un retraso justificado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad pública? Generar su propio, respecto a su propio criterio legal, dar una salida para determinar que el retraso es justificado. ¿Se podría pedir una resolución? Sí. No habría mayor problema, ¿no? Se considera el retraso justificado, por lo que no genera aplicación de penalidades. Esa sería la conclusión de la resolución que podría expedirse en ese caso, ¿no? Resolución de contrato. Pasemos a este punto. ¿Cuáles son una de esas causales por las cuales podemos resolver un contrato? Puede existir una resolución de contrato por ambas partes. Este es el artículo 36 de la ley. ¿Y por qué causales las partes pueden resolver el contrato, ¿no? Ambas partes podrían hacer uso de estos argumentos. El caso concreto, fuerza mayor, por incumplimiento de obligaciones y por hecho sobreviniente no imputables a las partes. ¿Qué causales de resolución por causa? ¿Cuáles son las causales de resolución que existen por causa atribuible al contratista? Cuando este contratista incumple, pese a haber sido requerido, porque acumula el máximo de la penalidad, o paraliza o reduce la ejecución pese a haber sido requerido. Esos son causales de resolución por causa del contratista. Causales de resolución por causa atribuible a la entidad. La entidad se da en el caso que la entidad incumple con el pago algunas obligaciones del pago o algunas otras obligaciones esenciales pese a haber sido requerido. Bueno, caso pues muy conocido, ¿no? ¿Cuál es una obligación esencial del Estado, de la entidad? Pagar. ¿Es una obligación esencial? Sí, porque está en el contrato. Entonces, al no pagar, podría uno determinar que es una obligación esencial y como tal, puede ser una causal de resolución de contrato. En otro caso, para ejemplificar, ¿cuál sería una obligación esencial que no se cumple? Estoy en una ejecución de obra y de pronto me doy cuenta o vienen determinadas personas que me paralizan la obra porque acreditan
o en todo caso pretenden ser propietarios del terreno donde se ejecuta la obra. Y vienen con una turba y se ponen enfrente de los cargadores frontales y no me dejan avanzar. Lo que hago en ese día, yo agarro, inmediatamente anoto el cuaderno de obra de que no me dejan avanzar y será considerado como una ampliación de plazo, ¿no? Pero eso va 2, 3, 4, 5 días. Entonces, ¿qué hago yo? Le mando una carta notarial al contratista y le digo, ¿sabes qué? Dame frente de trabajo, de lo contrario te voy a tener que resolver el contrato, porque es una obligación esencial que tú me des el terreno para que yo pueda trabajar. Y si no me lo das, te voy a resolver. Le mando la carta, la entidad no puede levantar la turba en esos días y yo le resuelvo el contrato. ¿Por qué? Porque es una obligación esencial darme el terreno para que pueda trabajar. Es una obligación esencial que me pague esa organización. ¿No? Por eso y muchos argumentos más podría el contratista resolver el contrato a la entidad. Bueno, sabemos cuál es este procedimiento para resolver el contrato. Se requieren 5 días para resolver. Si son contratos complejos, lo requerimos por 15 días. En contratos de obra siempre se requiere por 15 días. Y vencido el plazo, si es que no se cumple el requerimiento del cumplimiento contractual, se remite una segunda carta notarial por la cual se resuelve el contrato. ¿Cuándo podemos resolver ese requerimiento? En 2 casos. Cuando se cumple el máximo de la penalidad y cuando la situación no puede ser revertida. O sea, de ninguna manera vas a culminar la ejecución, ¿no es cierto? Entonces, de ahí resuelvo directamente. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Si se perjudica a la entidad, esta ejecuta las garantías y podría cobrar daños y perjuicios. Y si se perjudica al contratista, solo podría cobrar los daños y perjuicios. En prestaciones pendientes, si existe la necesidad de continuar, a pesar de que sea resuelto el contrato, si existe la necesidad de continuar la ejecución, se dispone así. Continúa la ejecución, a pesar de que existe un arbitraje que me está posicionando en mi resolución de contrato, tú continúas. Pero ¿qué pasa si al final el laudo arbitral señala que yo tenía razón y que la entidad me resuelve el contrato de manera ilegal? Total, tú en la aplicación de la norma dijiste y justificaste que debes seguir ejecutando la obra por una necesidad muy urgente, culminas la obra y después de eso sale el laudo arbitral que dice que no me debiste resolver el contrato nunca. ¿Qué puedo hacer? Cobro daños y perjuicios, ¿no? Yo tengo que ir a mi expediente técnico y tengo que ver cuál era mi grado de utilidad y bueno, decir, ¿no? Págame los daños y perjuicios correspondientes. ¿Y qué pasaría, pensando en voz alta, si es que me resuelve, yo soy contratista, la entidad me resuelve mi contrato? ¿Okay? La entidad, cuando me resuelve, opta por seguir ejecutando la obra, porque dice que es urgente, necesidad pública, perfecto. Y yo obtengo una medida cautelar del Poder Judicial. Una medida cautelar que mantenga el statu quo de no innovar. Medida cautelar. Y se la presento a la entidad, le digo, ¿sabes qué? A pesar de que tú quieras continuar la ejecución de la obra, porque así te lo manda el artículo del reglamento de la ley de concesiones del Estado, yo tengo una medida cautelar que diga que no hagas nada. ¿Por qué? Porque claramente está determinado con los antecedentes de que tú me has resuelto ilegalmente el contrato. ¿Por qué? Porque la carta que me mandaste no fue notarial. Y aparte de que la carta que me mandaste no fue notarial, aparte de eso, pecado mortal, no he tenido requerimiento previo. Y aparte de que no he tenido requerimiento previo, no me has fijado fecha para el inventario de lo que hiciste, no. Todos esos pecados mortales los has cometido en la resolución. Entonces me has resuelto pues mal y encima quieres continuar, acá tienes mi medida cautelar. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué prima? ¿La necesidad pública o la decisión judicial? Tienes enfrentado 2 poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y en un mismo escenario. ¿Qué hacemos? ¿Qué prima? ¿Bienestar público o medida cautelar judicial? Cuando termine de formalizar, ¿no? La tesis doctoral, ya les avisaré en qué
porque es parte del trabajo que se viene realizando en la ciencia escolar, ¿no? Es interesante el tema, ¿no? Es interesante. La contraposición de dos fuerzas, ¿no? Goku con Vegeta. ¿A quién gana? Seguimos. Opiniones al respecto. Opinión 27/2014. Una obligación esencial. Estamos hablando de las causales por las cuales el contratista puede resolver el contrato cuando el Estado no cumple una obligación esencial. Acá está definida. Opinión 27/2014. Una obligación esencial es aquella cuyo cumplimiento es indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y satisfacer el interés de la contraparte, estableciéndose adicionalmente que se haya pactado en el contrato las bases. No toda obligación, esto es importante, no toda obligación detallada en las bases es esencial. No todas las obligaciones contractuales son esenciales. Las obligaciones esenciales corresponden al contratista y a la entidad. ¿Y cuáles son las obligaciones más o menos? Por un ejemplo, a las cuales estaría obligada la entidad, como les dije, entregar el terreno, entregar los adelantos, entregar el expediente técnico, designar al supervisor, son antecedentes para que comience a operar el plazo de ejecución de la obra, en el rubro de obra. Opinión 11-118/2017. Para que se pueda resolver un contrato por caso fortuito o fuerza mayor, debe demostrarse que, además de ser extraordinario, imprevisible y irresistible, el hecho imposibilita continuar con la ejecución de las prestaciones. Eso es más o menos la definición que habría del caso fortuito o fuerza mayor. Opinión 118/2017. Opinión 202/2017. En ejecución de prestaciones pendientes, en caso de resolución de contrato, corresponde al área usuaria sustentar la necesidad urgente de culminar con las prestaciones sin poder modificar las condiciones del requerimiento original. Eso es lo que ejemplifica en su momento, ¿no? La entidad tiene que decir por qué es que quiero culminar este tema. Es urgente, es un puente, se ha caído, he resuelto el contrato, pero se convoque al segundo, cuántos daños se podrían irrogar. En consecuencia, yo voy a continuar, así el contratista haya presentado su arbitraje. Pero por encima de todo, es el bienestar público. Así razona el Estado, pero el contratista razona diferente, porque después te va a decir, a mí me duele reconocer legalmente, no porque existe un bienestar público vas a practicar, ¿no? Dos posiciones totalmente antagónicas. Opinión 83/2018. Debe contarse con un nuevo expediente técnico para culminar la ejecución de un contrato de obra pendiente derivado de un contrato no resuelto. Resuelves el contrato y ¿qué tienes que hacer? Resuelves, liquidas, haces un corte y generas un nuevo expediente por el SAT. Es lo que quiere decir. Y por último, opinión 11-202/2017 señala, cuando no exista necesidad urgente de culminar con las prestaciones pendientes de ejecución, la entidad debe convocar un nuevo procedimiento de selección de acuerdo al expediente técnico elaborado por la entidad. Es el otro escenario. Resuelvo el contrato, pero no tengo necesidad urgente de continuar. O sea, puede ser después, mañana, pasado, ¿no? Entonces corto, resuelvo y hago un nuevo expediente técnico. En el otro caso que es urgente, continúo más. Ya, y con eso ya estaríamos dando por culminado a las 8 en punto el dictado del curso. Señores, yo se los he un par de temitas en el tintero. Quisiera ser un fiel cumplidor de los horarios y este espacio que nos ha dado Arnau para poder exponer algunas ideas, exponer algunos temas que considero importantes en la comunicación pública, en este caso, analizar algunas de las muchas y cientos de opiniones que tiene el OCE para poder interpretar de mejor manera la ley de contrataciones del Estado. Agradezco a Arnau este espacio que me ha permitido para poder conversar con ustedes. Mi nombre es José Luis Espilcueta, y cualquier cosa por intermedio de Arnau podríamos estar en contacto para resolver alguna duda o para conversar de contratación pública. Es un tema que nos apasiona tanto. Conmigo será una nueva oportunidad. Buenas noches, señores, y gracias por haberme soportado este par de horas. Buenas noches, gracias, hasta luego.
Gracias, doctor José Luis Espilicueta. Aprovecho para agradecer a usted su excelente exposición y por su predisposición a participar en temas y haber compartido sus conocimientos. Asimismo, a todos los participantes por asistir a este curso y ser parte de estos temas. En ese sentido, doy por concluido este tema del día de hoy. Recordarles que los materiales y la grabación de la presente reunión estarán disponibles en la plataforma de Classroom y del curso en el transcurso de las 24 horas. Bueno, señores participantes, tengan una buena noche y no olviden ingresar al link para que se acaba de enviar para que registren su asistencia, para que se les va a otorgar 5 minutos. Muchas gracias, doctor. Hasta el día de mañana. Muy amables señores, hasta luego. Gracias por su atención. Hasta luego.